Muy buena gente, ¿cómo están? Pues yo bien. Bueno, acá estamos en la nueva parte de Pokémon Project Z y no recuerdo en qué me quedé, ¿eh? Que quería su objeto ya ahorita que hay vallas. Los vallas, sí, sí, por favor, sí. Bueno, buen inicio de video. Vallas. Sí, sí, gracias. No quiero plantar vallas. Y ahora vamos las otras. Vallas naranja, bueno, ya, sí. Gracias. No. No. Voy a entrar acá por pura curiosidad. Y no hay nadie y no recuerdo qué tenía que hacer. Era acá. Los tipos. Un tipo corriendo. ¡Ah, qué asco! No. Bueno, pelea. ¿He curado? ¿He curado? Pregunta. Espero que sí, porque tiene dos Pokémones y... Sisagún. A ver, pesado, ¿qué tiene? ¿Cómo estás? Ah, está bien. A ver, agilidad. Soy más rápido. Mendocina, hola, buenos días. Me bajó la defensa. Bueno, picotazo. Todo baja defensa yo ahora. Pero igual soy mejor. ¡Toma! Vámonos. Es entre esa experiencia. ¿Sidot? ¿Ley? ¿Sidot? Sí, un Sidot. Hola, buenos días. Más grande que yo, creo. El Peck. Bueno. Sí, súper efectivo, pero no se nota. A ver, se aumentó la defensa. Otra vez. ¡Vamos! ¡Crítico! ¡Bien! Muy bien. Muy bien, niño, págame. Me está necesitando. Ember. No sé qué es, ¿eh? No sé qué es. No sé por mí. Qué grosero, dejen en los comentarios. Yo lo voy a probar en este video, creo. No quiere pelear, a ver, ¿me haces algo? Ay, no, toca otra vez, ¿por qué? Escalo mucho. Casi toco otra vez. Bueno, tú. Ah, sí quiere pelear, creo. Bueno. Creo que da un círculo nomás. Ha hecho un círculo. Bueno, a ver. Un Fantu ha puesto. No, un Bocotas. Bueno. Pesado. Mario. Y creo que hay que venir por acá. Es que quiero subir ahí donde está el objeto. Creo que no. Voy a por dónde, porque es que es un objeto y puede ser. A ver, ya, Fantu. A nosotros, Bocotas. Ya, sí, ya te presté atención. Ahí va. De pronto se subiría. Por. A ver, voy a ver por dónde. ¡Ah! Bueno. No, Javi Pérez Unidas Intervalo. Bien. ¿Sí, un mensaje WhatsApp? Bueno. Usaún. Sí, Sagún como Usaún. Ya pe que lo voy a poner mi habilidad. Tile Whip, ¿qué es eso? No otra vez me baja la defensa. A ver, Ember. Ah, que está chetadísimo. Ah, no iba a ser chetadísimo, pero es que. No me baja el ataque. Pero está bueno, ¿eh? Está bueno. Es tipo fuego, además. Bien. Dios. Uno más y se va para el suelo.
$1,400 ala. Te voy a cambiar a Fruitcake. ¿Cómo hacerte millonario en 2 segundos? Dale a la tipita esta. Que es... Ya solo tiene un 6 segundos. Ya. A ver que no se puede entrar. Bueno, ya no voy a hablar. Ya. ¡Ah! Muchos Pokémon. Maybach Pokémon Team. A ver, ¿qué tipo de bicho... ¿Qué equipo de bicho tienes? A ver. Caterpie. ¡Dios! ¡4 Pokémones! Flashling. 4 Pokémones. Quick Attack. Hoy lo tengo. Quick Attack. Bueno. Big Miserable. Otro Quick Attack y ya está. Toma, la casa. Soy nivel 8 y el nivel 3. Bueno, ya. Me duele la mano tanto apretar X. Además he grabado un video de Battle Cats parte 7 hace un momento. Así que estoy cansado. Lo tienen hoy en el canal. No seguro ya lo han visto. Más les vale. Bueno. Big Attack. Tiene 4 Flashlings. No era que tenía un equipo tipo bicho épico. Bueno. Sí, ahora lo voy a sacar. Nivel 9. Otro Flashling. Vete por ahí a cazar Phantoms. Ya, sí, un Flashling. Muchar. Oh. Ya estoy. A ver. Otro Quick Attack. Se van a acabar los Quick Attack y creo que tengo 30. 30 de SPS, creo que se llaman. Bueno. Ya, tu cuarto Flashling. No quiero cambiar. Send Flashling, ya lo sé. Está, míralo ahí. No más. Y se van al suelo. Adiós. Crítico recién, ¿no? Bueno. Está bien. Sí, ya. ¿Cuánto he hecho de eso? Ok, déjenme en paz. Objeto. Un antiparalizador. Está bien. ¿Por qué? Un Flashling. Lo siento, yo ya tengo uno. Te puedes ir por ahí. Adiós. Noches. Espera un segundo, gente.